Subí por una parte un tanto traicionera. En esa parte el acantilado es prácticamente vertical. Luego se enfrentó a otro problema. Para llegar a la cornisa, tenía que trepar por una protuberancia en la cara de la roca. Jordan consideró no seguir escalando. Sabía que una caída desde esa altura podría ser mortal. Pero realmente quería tomar esas fotos. Entonces me estiré un poco para seguir avanzando y bueno, cuando me agarré de una roca, se desprendió. Tenía los pies apoyados en el borde, pero no tenía equilibrio. Por lo que pareció una eternidad, vi cómo la roca caía. Vi todo en cámara lenta hasta que finalmente tocó el suelo. La miré y pensé, ese seré yo en unos segundos. Sabía que no podría mantener el equilibrio y en ese momento sentí ese vacío en el estómago que se siente al estar en la cima de una montaña rusa. Sentí la adrenalina de inmediato. Sabía que no iba a torcerme el tobillo y ya. Abajo me esperaban un montón de rocas puntiagudas. Iba a ser un desastre cuando caiga. Mi cuerpo quedaría hecho trizas en el suelo. Cuando empecé a caer, el tiempo parecía desacelerarse. Era como si cayera en cámara lenta. Esa fue la parte más surrealista de la caída, pero la gravedad se encargó de acelerar el tiempo y llevarme de vuelta a la realidad. Y llegué al suelo. Y podía ver el cielo azul y el lugar hasta donde había escalado desde abajo. Y podía sentir que el impacto había sido duro. Me daba vueltas la cabeza y sentía mucho dolor. Pero me sorprendió no estar muerto. Ese fue mi primer pensamiento. En ese momento sentía más felicidad que miedo, porque me di cuenta de que la caída había terminado y todavía tenía los sesos en la cabeza. Es un milagro que haya sobrevivido. Pero Jordan sabía que debía tener heridas graves. Sabía que no podría haber salido ileso de una caída desde esa altura. Lo primero que hice fue revisar mi cabeza. Supuse que debía haberme llevado un buen golpe, ¿sabes? Pero todo lucía bien, no tenía heridas en la cabeza. Así que disfrutaba de esas pequeñas victorias. Pero mantenía la calma. Luego revisé mi columna. Tenía miedo de haberme lastimado y no poder mover las piernas. La parálisis era su peor pesadilla. Me tomó unos 5 minutos juntar el valor para intentar mover los dedos de los pies. Y cuando me animé a hacerlo y los dedos se movieron, me sentí eufórico. Sentí que si todavía estaba vivo y si no estaba paralizado, cualquier otra cosa sería irrelevante. Mi siguiente misión era averiguar en qué estado estaba, más allá de los dos aspectos básicos que eran seguir con vida y poder mover las piernas. Y tan pronto como intenté darme la vuelta, pude sentir cómo los huesos se rozaban entre sí.
y supe que algo estaba mal de inmediato. Algo ahí dentro se había roto. Escuché, bueno, no sé si escuchar es la palabra correcta, más que nada lo sientes. Un crujido. Estaba sudando por el dolor y el impacto, y llevé la mano hacia atrás y con suavidad me toqué la cadera. Estaba muy consciente de que no era una simple fisura. Donde antes había hueso suave, ahora había piezas puntiagudas que se rozaban entre sí y estaban presionando contra la piel. La caída destrozó la pelvis de Jordan por completo. Es una lesión horrorosa que separó su pierna derecha del resto de su cuerpo. Levantarse quedó fuera de discusión. Trató de voltearse sobre su estómago para así poder arrastrarse. Jordan se dio cuenta de la terrible situación en la que se encontraba. Había dejado su teléfono móvil en la camioneta y vivía solo, así que nadie lo buscaría. Además de que Mushroom Beach casi no recibe visitantes en esa época del año, Jordan estaba completamente solo. Día 1, 2:20 p.m., una hora desde la caída. Sabía que la soledad del lugar no iba a jugar a mi favor. Jordan vivía solo. Podrían pasar días hasta que alguien notara su desaparición. Su prioridad era encontrar un lugar cálido antes de que llegue el frío de la noche del Pacífico Norte. Recordé la playa y toda la madera que había allí. Mi plan era regresar allí de alguna manera y hacer una fogata acogedora. Jordan dividió su plan de supervivencia en tareas individuales que podría hacer. Primero, debía arrastrarse 100 metros para regresar a su mochila. Tenía que buscar la mochila, donde tenía un suéter de lana gruesa y el último sorbo de té que había dejado en el termo. Pero primero, Jordan debía girarse. Y su pelvis, totalmente destrozada, hizo que esta simple tarea se convirtiera en una pesadilla. Fue una victoria pequeña, con un terrible costo en agonía. Y eso apenas fue el comienzo. Comencé a arrastrarme hacia adelante con los brazos. Al intentarlo, solo sentí un dolor abrumador y mi cuerpo no respondía. Los 100 metros se sentían como 100 kilómetros. Cada movimiento hacía que los bordes de los huesos rotos de Jordan se rocen entre sí y desgarren piel, músculos y nervios. Todo le tomaba demasiado tiempo. Día 1, 3:40 p.m., 2 horas desde la caída. Recordaba haber visto películas en las que la gente que sentía mucho dolor mordía una bala o una correa. Así que pensé en hacer lo mismo. Morder el cinturón lo distrajo del dolor que desgarraba su torso.
Dejé unas marcas bastante profundas con mis dientes en el cinturón. Pero el terreno le presentaba muchos obstáculos que bloqueaban su camino. Había rocas del tamaño de carros, de sillones reclinables, de apartamentos de una habitación. Esa área es así. Y como estaba a solo medio metro del suelo, no podía ver más allá de la próxima roca. No puede ser. Fue muy frustrante porque cada centímetro se ganaba con mucho dolor. Parecía que el paisaje estaba conspirando para impedirme seguir con vida. Se había convertido en una especie de prisión de la que tenía que salir. Jordan avanzaba de manera constante pero dolorosa y el terreno se volvía cada vez más desafiante. Había una especie de espacio entre dos rocas que no podía atravesar. Tuve que arrastrarme de lado, apoyarme en mis brazos y pasar las piernas por debajo. En su intento de superar este último obstáculo, Jordan quedó irremediablemente atascado. No podía moverme, no podía avanzar, no podía retroceder. Estaba atrapado porque no podía hacer que mi pierna derecha siguiera el resto de mi cuerpo. Me tiraba hacia atrás. ¡Ayuda! Aunque sabía que, con el viento y todo, nadie iba a escucharme, empecé a gritar por ayuda. ¡Alguien ayúdeme! Creo que estuve allí unos 15 minutos y la fuerza de mis brazos comenzó a ceder por sostenerme tanto tiempo. Tenía que actuar, incluso si eso significaba hacerle más daño a su pelvis destrozada. Lo único que podía hacer era dejarme caer hacia adelante sobre mi hombro. Y tratar de proteger mi lado derecho tanto como fuera posible con el izquierdo. Pero el hueso de la pierna está conectado al hueso de la cadera. Así que cuando lo hice fue insoportable. Le tomó 2 horas recorrer 40 metros en un progreso agonizante. Y ni siquiera había hecho la mitad del camino. Pero estaba totalmente exhausto. Y mientras se preparaba para continuar, descubrió algo escalofriante. ¡Oh, no! La marea estaba subiendo. Y estaba a unos pocos metros de él. Sabía que estaba por debajo de la marca de la marea alta, y si no lograba llegar por encima de esa marca, no duraría ni 5 minutos. Escuchaba el sonido de las olas contra las rocas a menos de 1 metro de donde estaba. Y me quedaba un largo camino por recorrer, así que solo podía pensar en que tal vez no lograra salir de allí. Día 1, 5:30 p.m., 4 horas desde la caída. Jordan llegó a un terreno más elevado y a su mochila. Para cuando alcancé la mochila, ya era de noche. Me tomó 4 horas recorrer los casi 100 metros que me separaban de mi mochila. Le tomó 4 horas recorrer una distancia que antes le hubiera tomado menos de 1 minuto. Su recompensa fue un trago de té caliente y un grueso suéter de lana que lo ayudaría a pasar la noche entrante.
La temperatura bajaba muy rápido a medida que oscurecía. Tener la mochila era como tener un bolso mágico del cual podría sacar algo que me ayude a sobrevivir. Jordan se preparó para pasar la noche. Era una noche hermosa con el golpeteo de las olas y todo eso. Habría sido un lugar idílico de no ser por las circunstancias en las que me encontraba. Sabía que más allá de la agonía que había soportado, la siguiente etapa de su viaje sería mucho más larga y mucho más difícil. Sabía que necesitaría fuerzas para el día siguiente, por lo que debía dormir. Pero eso fue prácticamente imposible. Todo lo que podía hacer era acostarme de espaldas y dormirme unos 10 o 15 minutos. Luego me movía y el dolor me despertaba. Cada vez que me despertaba, me preguntaba dónde estaba. No entendía por qué estaba tirado en esa roca en lugar de estar acostado en mi acogedora cama. Cada vez que recordaba lo que había pasado, sentía terror. Con mucho frío y dolor, su sueño se veía interrumpido por aterradoras imágenes de su caída. Cada vez que estaba cerca de dormirme, volvía a ver imágenes de mi caída. Fue una noche muy larga. El precio de la subida era evidente, pero sabía que tenía que seguir adelante. Entonces, en lugar de pensar en todo lo que tenía que arrastrarme, fui dividiendo el camino en secciones de 10 empujones. Y luego descansaba durante 5 o 6 segundos y hacía otros 10 empujones. Al borde del colapso, Jordan arrastró su cuerpo destrozado por el suelo del bosque durante 6 horas. Comenzó a oscurecer una vez más, así que Jordan se arrastró hacia una mesa de picnic. A pesar de sus heridas, Jordan de alguna manera arrastró su cuerpo destrozado en un viaje épico de casi 2 kilómetros y subió por un acantilado escarpado. Pero para este momento ya había agotado su energía física y mental. Sentía que mi salud estaba empeorando. No podía avanzar más. Prácticamente asumí que no iba a salir de ahí, hiciera lo que hiciera. A pesar de todos sus heroicos esfuerzos, Jordan Nicurity estaba convencido de que a los 26 años su vida estaba llegando a su fin. No había nada que hacer más que quedarme ahí recostado a esperar la muerte y pensar en todas las personas que no volvería a ver. Día 4, 6:10 a.m., 65 horas desde la caída. De milagro, Jordan sobrevivió la noche. Al amanecer, recurrió a su última gota de fuerza y determinación. Estaba muy deshidratado y moría lentamente por sus heridas, pero se obligó a seguir adelante en un último intento desesperado por sobrevivir. Mi plan para el cuarto día era acercarme lo máximo posible a donde alguien pudiera encontrarme. Estuve tan cerca de la muerte que solo podía pensar en seguir. La tentación de acurrucarse y rendirse era abrumadora, pero Jordan se negó a darse por vencido sin pelear. Creo que me llevó alrededor de 2 horas avanzar unos 20 metros. Avanzaba 1,5 metros y luego me desvanecía por 10 o 15 minutos. La realidad se hizo muy palpable y no podía contentarme con la mente. No había manera de que pudiera llegar al inicio del sendero, o incluso mucho más lejos, porque la distancia que podía avanzar antes de desmayarme se hacía cada vez más corta.
Iba a morir en cualquier momento. Y entonces escuchó voces. Creyó que el sonido provenía de personas en un sendero cercano. Ayuda, por favor. Era mi primera Ayuda, por oportunidad favor. real de ser rescatado. Ayuda. Grité lo más fuerte que pude. Ayuda. Ayuda. Pero Por los favor, gritos de ayuda. Jordan apenas se oían. Ayuda, por favor. Las voces desaparecieron entre los árboles. Parecía la broma más cruel del mundo. Perdí la única oportunidad de que me rescaten. Sentí mucha desesperación en ese momento porque estuve muy cerca de que me vean. Fue desolador. Empezó a desvanecerse y perder el conocimiento. Los sueños y la realidad se desdibujaban entre sí. Ayuda. Los sonidos de las voces regresaron. Estaban muy cerca. Ayuda, por favor. Comencé a gritar. Ayuda. Por favor, ayuda. Grité sin parar. Ayuda. Jordan veía a Por los favor, excursionistas entre los árboles. Pero se alejaban cada vez más. Con cada paso que daban, se llevaban mis chances de sobrevivir. Ayúdenme. Las últimas 2 personas del grupo estaban a 2 pasos de desaparecer de mi vista. Había una señora con un impermeable naranja y pude verla detenerse y mover la cabeza. Ya sabes, había escuchado algo. Entonces comenzó a mirar a su alrededor y dio unos pasos de regreso en mi dirección. Y me vio. Cuando me vio, no puedo ni describir lo aliviado que me sentí. Vi que todos corrían hacia mí y pensé, bueno, he hecho mi parte, ahora soy su problema. Estaba muy feliz. Tenía otra oportunidad de vivir. ¿Me oyes? ¿Me oyes? La mayoría no hubiera podido con la odisea de 4 días de Jordan, pero su obstinada negativa a rendirse le salvó la vida. Creo que estuve muy cerca de morir, pero luego supe que iba a lograrlo. Jordan tenía el páncreas roto y una hemorragia interna. Esas lesiones podrían haberlo matado en cuestión de horas. En una serie de operaciones, los cirujanos repararon su pelvis destrozada con tornillos de titanio de 12 centímetros de largo. También tuvieron que colocarle injertos de piel en las piernas y las manos. Jordan se recuperó por completo y ahora disfruta de la vida en casa con su familia. Vive cada día como si fuera el último. La única garantía que tenemos es que moriremos. No podemos elegir cuándo ni cómo. Lo único que podemos decidir es qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Ahora veo mi vida como algo que no debe desperdiciarse. Ni siquiera en lo más mínimo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El yate varado está a 450 kilómetros de la costa. 49 minutos al norte. El copiloto Graham Beshore los llevará allí. A 463 kilómetros de la costa, fuera del alcance de la mayoría de los helicópteros, el riesgo aumenta notablemente. Bien, vamos. Solo helicópteros militares llegan hasta allí Parece que esto será duro. ¿Estamos listos? Sí, señor. y necesitarán recargar combustible en el aire. Bien, Jim, haz control de cabina. Sí, interruptor de control listo. El equipo de rescate aéreo 110 está listo para partir. Al despegar, llegan reportes de que el clima frente a la costa este empeora rápidamente. 2 frentes enormes están chocando contra un huracán, pero los pronosticadores ignoran cuán peligroso puede llegar a ser. ¿Abro el techo corredizo?
El más gracioso del grupo es Graham Beshore. Es divertido estar con él. Es alguien muy bromista, no hay duda de eso. ¿Qué vas a hacer para Halloween, Graham? Iré a casa de mi hermana Elaine. Hacemos una fiesta allí todos los años. Trabajamos muy bien juntos y el comandante Dave se enfoca mucho en sus objetivos. Siempre me sentí cómodo liderando. Cuando era chico a mí no me elegían, sino que yo era quien armaba el equipo. Siempre fui capitán. Yo soy un poco más relajado y creo que Jim Mioli también entra en esa categoría. Siempre me gustaron los helicópteros, todo lo relacionado con ellos. Y si le agregas la parte lúdica, se vuelve muy divertido. Rick era reservado y muy profesional, y John era mucho más expresivo. Era un momento increíble en mi vida porque en ese momento solo llevaba 2 años de casado. Mi esposa estaba embarazada y esperábamos a nuestro primer hijo. Media hora después, se preparan para la primera recarga en vuelo. Velocidad del viento 120, altitud 1500. Nos quedan 45 minutos de combustible. En estas condiciones turbulentas, las habilidades de Dave Rubola serán puestas a prueba. Debíamos superar la ansiedad y el miedo de volar cerca de otro avión. Debe insertar la sonda del helicóptero en la línea de abastecimiento del tanque mientras están volando. Las palas del helicóptero giran a una velocidad extremadamente alta. Y obviamente sería un problema si se golpearan con algo. Bien, extiendo la sonda de recarga. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. Copiado. Es como ganar puntos en un videojuego. ¡Listos! Fuerza de rescate 110. Cuando alcanzas la sonda, incluso si hay buen clima, es un gran logro. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. El equipo ya tiene combustible para llegar al yate varado. Pero mientras vuelan, el clima va empeorando. Recuerdo tener mariposas en el estómago porque iba a ser una misión desafiante. Nos dimos cuenta de que los vientos eran muy fuertes y las olas medían hasta 12 metros. Nos dimos cuenta de que estábamos al límite. El más joven del equipo, Jim Mioli, nunca voló con un clima tan complicado. Acababa de salir de la escuela. Era muy novato. Me gradué apenas un año antes, así que era muy nuevo y muy inexperto. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Eso es bueno. Dos horas después, el equipo de rescate se encuentra con el velero varado. ¡Aquí! Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate 988. Hicimos contacto visual. Dave, esto no me gusta. Y ahí fue cuando todo se complicó. La vela se había roto y el mástil estaba prácticamente en posición vertical. Y ahora el mar estaba demasiado agitado y el viento estaba muy fuerte. El tipo del bote parecía un juguete en el agua. Se movía para todos lados y se golpeaba contra todo. El plan es que John y Rick deben bajar por una cuerda. Demasiado peligroso, ¿no? ¡Ayuda! Entonces Jim los volvería a subir. Pero en estas condiciones no será muy fácil. Parecía bastante simple. Bajas un cable, alguien lo agarra y lo sube dentro del helicóptero. Pero hacer eso no es para nada fácil. No tenía problema de que bajaran en ese entorno. Son excelentes nadadores, con un entrenamiento físico extremo. Sabía que podían llegar al barco y sacar al hombre. La gran preocupación era volver a subirlos al helicóptero. Si no podíamos rescatarlos, terminaríamos con 3 personas a bordo del velero. Bien, se ve demasiado difícil. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Es responsabilidad de Jim subirlos de nuevo al helicóptero. ¿Puedes acercarnos un poco más, Dave? Eso es lo más cerca que puedo ir. No quiero acercarme mucho al mástil.
Es su decisión si es que van al rescate o no. Uno de los mayores problemas era el cable de elevación. Podría cortarles los brazos o incluso algo peor. Podría enredarse en el cuello de la persona y decapitarla. Tú decides, Jim. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¿Regresamos, Jim? Es muy peligroso. No puedo hacerlo. Fue una decisión muy dura. Fuimos hasta ahí para rescatar a este hombre, pero yo creí que no podría hacerlo. Bien, regresemos. Informa la decisión. Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate 988. Fue la primera misión en la que tuvimos que dar media vuelta y decir que no. Fue muy desalentador. Condiciones críticas, abortamos misión. Pero fue la decisión correcta. No todo es como en Hollywood, ¿sabes? El héroe no siempre sobrevive y no todo termina siempre bien. Creo que Jim fue muy valiente al tomar esa decisión. Estaba allí mirando al sobreviviente y decidió irse. El más joven del equipo habló y dijo, no creo que podamos completar esta misión. El equipo de rescate regresa, dejando la tarea para una embarcación. Pero el hogar está a cientos de kilómetros de distancia y la tormenta crece. Muy rápidamente, las tormentas colisionan y reactivan un viejo huracán que se convierte en un ciclón de proporciones épicas. Las condiciones son muy difíciles, pero deben reabastecerse de combustible para llevar al equipo de regreso. Llegamos a nuestro último reabastecimiento aéreo y el clima pasó de malo a horrible en un abrir y cerrar de ojos. Sabíamos que sería un viaje muy duro, pero no sabíamos que volábamos dentro de una tormenta que provocaría un huracán. Nunca había volado en esas condiciones y no había nada que hacer. No puedes pedirle a Dios que detenga la tormenta. Dave nunca había reabastecido en un clima tan extremo. Tenía que volar el helicóptero de manera muy agresiva. Velocidad del viento 100, altitud 500 metros. Había muchos riesgos. Podíamos estrellarnos contra el avión. Bien, tenemos que hacer esto rápido. Podríamos golpear la manguera con las hélices. Podríamos perder los rotores y caer del cielo. Es muy difícil sobrevivir de un choque en helicóptero. Había mucha turbulencia que nos sacudía de un lado a otro, hacia arriba y abajo. Estábamos rogando sobrevivir. Los muchachos estaban vomitando. El avión se sacudía de arriba a abajo. Yo intentaba bajar, pero subía. Nos quedan 20 minutos de combustible. Queda poco combustible. La recarga era vital. No teníamos otro lugar donde descender que no fuera el océano. Están a 150 kilómetros de la costa. ¿Dónde diablos se fue? Y no podían ver el avión de reabastecimiento a través de las nubes. ¡Cuidado! Respondía por mis propios compañeros. Ellos vieron de cerca lo que estaba enfrentando, tratando de meter esa maldita sonda en el embudo. Seguro que solté varias palabrotas dentro de la cabina. La base de las nubes está bajando a 500. Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate Intentamos 988. diferentes maniobras para poder encontrar una zona más despejada, cargar combustible y volver a casa. Estamos volando a 500 metros. Dave lleva el helicóptero lo más abajo posible, pero la turbulencia empeora.
Vamos. Vamos. Estuvimos haciendo eso por más de media hora. Y en ese momento sabía que habíamos cruzado un límite y que todo se estaba saliendo de control, que no conseguiríamos el combustible. Y me di cuenta de que abandonar el helicóptero ya era una posibilidad real. Ese fue el momento más aterrador para mí en toda la misión, cuando pensé que íbamos a abandonar el helicóptero. Altitud 150 metros. Dave sabe que tal vez le queda una sola oportunidad para conectar la sonda y salvar al equipo. 5 minutos de combustible. Se nos estaba acabando el combustible y era el momento de tomar una decisión. Si no podíamos cargar, nos iríamos al agua. Quedan 5 minutos de combustible. Dave se queda sin tiempo y enfrenta la peor decisión de su vida. Ya no quedaban opciones. Si seguía usando ese combustible por orgullo, creyendo que podía lograrlo, podría haber matado a todos. No puede salvar el helicóptero, pero podría salvar a su equipo. Con lo último de combustible, Dave baja el helicóptero para dejarlo saltar. Bien, muchachos, escuchen. Abandonaremos el helicóptero. ¿Quién prepara la balsa salvavidas? John y Rick, prepárense para saltar. La presión para tomar esa decisión era enorme. Nadie se opuso, pero tampoco era una pregunta. Bien, muchachos, hagámoslo. Tenía miedo. Creí que ese era el final. Mayday, Mayday, Mayday. Fuerza de rescate 110 en caída. Era algo que no todos podían creer que estuviera pasando, aunque realmente estaba ocurriendo. Cuando dijo que íbamos a hacer un aterrizaje forzoso, yo estaba aterrorizado. Mayday, Mayday, Mayday. Fuerza de rescate 110 en caída. Con solo unos minutos de combustible restante, el equipo prepara la balsa salvavidas. 5 personas a bordo. Bueno, escuchen. Quiero que salgan todos. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. Copiado. Dave se mantiene suspendido sobre las olas para que todos salten al agua. Ahora las olas son mucho más grandes que cuando tratábamos de rescatar al hombre del velero. Dave está tan cerca que corre el riesgo de que una ola grande derribe el helicóptero. Bien, no puedo sostener esto por mucho tiempo más. Altitud, Dave, altitud. No queda combustible, es hora de irnos. Motor número 1 apagado. Solo segundos antes de caer al agua, el motor principal se apaga y nos quedaba un solo motor. Podía escuchar el motor ralentizarse y sabía que íbamos a caer en cualquier momento. ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! Deben sincronizar su salto para que la caída sea justo en la cresta de una ola. Si te equivocas, es una caída de 20 metros. Caer al agua desde esa altura es como caer sobre concreto. Deben saltar ahora. Solo quedan unos segundos de combustible. Nos quedamos sin combustible. Es hora de saltar. Rick será el primero. Si se equivoca en el salto, podría caer directamente en el fondo de una ola y perder su vida. Parecía estar listo para saltar. No recuerdo que quitara los ojos del océano. Él en ningún momento me miró. Rick salta. Y John se prepara. Estaba pendiente del helicóptero sobre el agua. No sabía exactamente cuándo saltar porque no podía distinguir la cresta de la ola del fondo.
Tengo el recuerdo de que pensaba, Dios mío, esta es una caída muy grande. Creo que al final me lancé mirando hacia el cielo. Estaba en una pésima posición. Sabía que habría consecuencias porque esa no era la mejor forma de entrar al agua. Ahora les queda muy poco combustible. Graham, prepárate para saltar. Irás tú. Dave, yo... Solo hazlo, Graham. Ahora. Era una muy mala situación y las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Solo Dave y Jim quedan a bordo. Lancé la balsa, se infló y de pronto todo se oscureció. Y simplemente la balsa desapareció con el viento. Anonadado por la fuerza de la tormenta, Jim no se anima a saltar. Simplemente me senté. Dave no sabía que yo estaba allí. Sin saberlo, Dave está por bajar. Cuando supe que ya todos habían bajado del helicóptero, me alejé lo suficiente para no caer sobre ninguno de los miembros del equipo y simplemente esperé que se apagara el segundo motor. Iba procesando todo en secuencia, segundo a segundo, sabiendo que no podía saltearme ningún paso. Sin pensar en su propia seguridad, Dave sigue volando a una distancia segura de su equipo. Sentí pena por Dave al tener que llevar el helicóptero al agua. No creí que sobreviviría al aterrizaje. Dave no tiene suerte. El segundo motor se apaga. El helicóptero impactó. Fue un golpe seco, casi instantáneo. Apenas las hélices tocaron el agua, todo se volvió muy violento. Como si alguien levantara el helicóptero y lo estrellara contra el mar. El agua entró y me arrastró fuera de la cabina al instante. Inmediatamente el helicóptero se llenó de agua. Lo único que pensé fue que debía salir de ahí rápido. Pero la puerta quedó atascada. Y solo pensaba en que la puerta no iba a abrirse. Después de perder contacto con la balsa, no me quedaba más que intentar sobrevivir tratando de mantenerme a flote. El traje térmico que llevaba puesto me ayudó a sobrevivir, y el chaleco salvavidas también me ayudó. Pero debo decir que tenía claro que al final de todo me iba a ahogar. Dos horas después del impacto. Tenía miedo. Creía que no sobreviviría esa noche y sentía que mi estado se deterioraba cada vez más. Comencé a pensar en mi esposa y en nuestro hijo que aún no había nacido. Pensaba en mi esposa dando a luz, sin que yo estuviera ahí. La imaginaba criando a quien algún día sería nuestro hijo, sin que yo llegara a conocerlo jamás. Estaba viviendo una tristeza y desesperación muy profunda. Hubo un momento en que empecé a pensar que sería más fácil simplemente recostarme y respirar en el agua salada, solo dejarme llevar
y que pasara lo que tuviera que pasar. Cuando parece que no hay esperanzas, John divisa una luz a lo lejos. No podía ver bien porque mis retinas habían sangrado por el impacto. Veía todo con una neblina azul. Pero de a poco fui viendo unos destellos. Pensé que esos destellos podían ser artificiales. Y eso era una buena señal. Pero el dilema era, si de verdad tenía la posibilidad de acercarme, ¿realmente quería intentarlo? Ese era un verdadero dilema. No quería acercarme porque no quería estar ahí y morir frente a ellos. Quería estar solo. Y entonces comencé a recordar algo del entrenamiento de supervivencia. Que la fuerza está en los números y que debíamos permanecer juntos el mayor tiempo posible. No podía ignorar eso. John señala su ubicación con su luz de buceo y empieza a nadar. Pero 1 kilómetro de olas feroces y vientos huracanados lo separan de la luz estroboscópica. Con heridas tan graves, no sabe si logrará llegar. Vimos una luz que se hacía cada vez más intensa. Nos preguntábamos qué era porque estaba en la superficie y no era una balsa. Y yo seguía nadando y nadando. 3 horas después del impacto. Luego de 1 hora me di cuenta de que estaba cerca del destello. Estaba más cerca de la luz. A medida que se iba acercando, me di cuenta de que era John. Creo que había pasado otra hora hasta que logré llegar. 4 horas después del impacto. ¡John! ¿Estás bien? Jim y yo estábamos felices de tener a John con nosotros. Fue un gran alivio. Pero podíamos ver el dolor en su rostro por lo mal herido que estaba. ¡John! Sentía un gran dolor, un dolor terrible. Te sacaremos de aquí. Dejé de pensar en mí y comencé a pensar en la situación de Jim. Al ver la capucha de Jim, supe que Dave había hecho algo muy valiente. Eso disminuía la supervivencia de Dave. Pero también reconozco que esa fue una enorme ayuda para Jim. Aumentaba sus chances de sobrevivir. Jim no puede controlar su propio cuerpo. Los músculos se contraen violentamente en un intento por generar calor, pero está cada vez peor. Mientras las olas me sacudían y comenzaba a afectarme la hipotermia, el único pensamiento real que tuve fue, ¿ahora quién cuidará a mi perro? Espero que alguien la cuide, que la saquen a pasear y le den de comer. En este momento, los rescatistas, el equipo élite de rescate 110 de la Fuerza Aérea, necesitan un rescate urgente. Hubo una ola en particular que nos sumergió a todos y nos separó. Y cuando sucedió, vi el terror en los ojos de John. Estaba muy preocupado de que si no lograba volver a reunirse con nosotros, sus chances de supervivencia serían bajas. Y ver esa expresión de terror, ver esa expresión en la cara de uno de mis hermanos, fue una alerta para mí de lo mal que estaba. Pero Dave logra reunir a sus hombres nuevamente. Está luchando heroicamente para mantenerlos vivos. Me estaba encargando de 2 individuos que estaban en condiciones mucho peores que las mías. La temperatura corporal de Jim y las lesiones de John. Yo sabía que ellos me necesitaban.
Fue un momento muy aterrador porque casi no logramos reunirnos de nuevo. Aún si pueden organizar un rescate, la tormenta los ha llevado a más de 30 kilómetros del punto donde abandonaron su helicóptero. Ahora son solo puntos perdidos en el Atlántico. Si no rescatan pronto a Jim, morirá. Y con cada hora, la tormenta se intensifica. Pero estaba aceptando la realidad, y era muy dura. Sentí que las probabilidades estaban en nuestra contra y no sobreviviríamos. Sin rescate a la vista, enfrentan una muerte agonizante perdidos en las heladas aguas del Atlántico. 5 horas desde el impacto. Aguanta, Jim. Dave se esfuerza por mantener a Jim con vida, pero está en las etapas finales de la hipotermia. ¡Jim! Está perdiendo la conciencia. Quédate aquí, Jim. Sus órganos vitales están dejando de funcionar. La hipotermia me hacía perder y recuperar la conciencia constantemente. Estaba preocupado de que Jim pudiera entrar en coma. Esa es la muerte por hipotermia. Estaba letárgico, estaba lento. Jim se estaba desvaneciendo lentamente. Pero cuando parece que todo está perdido... Por aquí. Por aquí. De repente vimos luces reflejándose en las nubes. Sus llamadas de Mayday han sido recibidas. Un helicóptero de la Guardia Costera ha luchado contra vientos de 150 kilómetros por hora para llegar a ellos. La puerta de su cabina se abrió del lado derecho y el operador de la grúa estaba bajando una cesta con el cable. Pensamos, genial, esto se acabará. Teníamos una increíble sensación de que habíamos logrado lo imposible. Pero mientras lo observaba podía ver cómo su altitud fluctuaba. A veces parecía que se precipitaba hacia el mar. En un momento Dave me gritó que él no intentaría una maniobra así. Si él hubiera estado en ese helicóptero, no lo habría intentado. Estaba justo ahí, podía vernos, pero no podía rescatarnos, dadas las intensas condiciones de la tormenta. El helicóptero batalla durante 1 hora intentando rescatarlos antes de aceptar la derrota. ¡Por aquí! Fue un intento valiente pero inútil. Es admirable. Se esforzaron hasta el límite por mucho tiempo, hasta que tuvieron que volver para reabastecerse de combustible. Si ellos no pudieron recogernos, nadie lo hará. Los últimos supervivientes de la Fuerza de Rescate 110 han luchado por mantenerse unidos. 6 horas desde el impacto. Ahora morirán juntos. No puedes vencer a la naturaleza. Ella tiene sus propios planes para ti. Me preguntaba en qué punto estaría tan agotado que no podría resistir. ¿Cuándo no podría respirar más? Y me asustaba porque sabía que ese momento iba a llegar. Fue muy triste y frustrante porque yo no estaba listo. Yo necesitaba más tiempo. Me necesitaban y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo, para sacarnos de esto. Hasta el día de hoy me pregunto cómo Dave pudo. Creo que él no dudó en ningún momento de que viviría el resto de su vida, de que sobreviviría a este desastre. Entonces vimos las luces de nuevo. Y les dije a los chicos, eso es un barco. ¡Un barco! Podíamos verlo claramente. Podíamos ver su color, era blanco.
Era un hermoso y enorme barco blanco. Y entonces comenzaron a lanzar bengalas de iluminación. Es el barco de la Guardia Costera Tamaroa. Su tripulación se arriesga a volcar para rescatarlos. Volvimos a tener esperanza. Esa es nuestra salida. Nuestro regreso a casa. Amo a esos tipos. La Guardia Costera es lo mejor. Nosotros, por la gracia de Dios, quedamos unidos esa noche del 30 de octubre de 1991. Y siempre estaremos unidos por ese incidente. A Jim Mioli le llevó un año recuperarse del calvario. John Spillane se sometió a varias operaciones por sus heridas. Dave Rubola sobrevivió al incidente sin un rasguño. Subieron a bordo y encontraron al copiloto Graham Beshore, que había sido rescatado milagrosamente. Aunque estamos felices de estar vivos, todavía nos faltaba un miembro de la tripulación. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que todavía había alguien allá afuera. Era Rick. Siguieron buscando a Rick esa noche y el día siguiente. Y nunca lo encontraron. Y eso fue muy difícil. Durante 10 días, una operación conjunta buscó casi 100 kilómetros cuadrados de océano para encontrar a Rick. Nunca se encontró su cuerpo. Es muy triste porque él experimentó lo que todos sabíamos que era una posibilidad. Murió haciendo este trabajo. Estaba dispuesto a correr el riesgo. Así que me alegra que él haya podido vivir esa vida. Pero estoy triste porque él fue uno de los que no pudo sobrevivir a su carrera. Dejó atrás a 4 hijas. La más joven, de apenas 2 semanas de edad. Murió mientras intentaba salvar la vida de alguien más. ¿Qué mejor manera de partir? Es muy desafortunado, pero eso era Rick. Rick era un guerrero. Rick estaba dedicado a rescatar personas. Eso es lo que hizo. La tormenta perfecta, como se la llegó a conocer, duró 7 días, causó daños de $200 millones en la costa este y mató a 12 personas. Los 4 tripulantes regresaron a servicio activo. El marinero que habían sido enviados a rescatar fue rescatado por la Guardia Costera al día siguiente. Hay un decreto parroquial que termina con el lema: hacemos estas cosas para que otros puedan vivir.